días, El Salvador. Es enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Con esa energía, con esa felicidad, arrancamos en segundos. Vamos a estar conversando con Gabriel Labrador, periodista del periódico digital El Faro. Ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales y estaremos hablando sobre las últimas investigaciones que han realizado en diferentes tópicos de relevancia. ¿Cómo terminó el caso del expresidente Elías Antonio Saca? ¿Realmente le impidieron hablar al exdignatario el último día luego de conocer la resolución? ¿Cómo se ha vertido en las diferentes redes sociales y se ha viralizado? Por otro lado, la condena a Gerson Martínez hoy por hoy. Por supuesto, la persona que dirige el Plan de Nación de Hugo Martínez. Hablaremos de todo, absolutamente de todo lo que usted desea conocer. Antes, permítame saludar a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible la entrevista de Al Punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia. Todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años. Así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos, candidatos. Estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a Gabriel Labrador, por supuesto, periodista de esta empresa, periódico digital El Faro. Gabriel, muy buenos días, un placer, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gabriel, vamos rápido que hay varios temas. Quiero arrancar acerca de precisamente el juicio que se está promoviendo en la Corte de Cuentas de la República, donde ya hay una condena que puede ser apelable, de acuerdo, revisable. Existen una gran cantidad de acciones que el exministro de Obras Públicas y hoy por hoy el hombre fuerte que dirige o que está articulando el Plan de Nación dentro del gabinete de Hugo Martínez, nos referimos al señor Gerson Martínez, recibió $2.4 millones en condena relacionado al tema del Citran. Tu opinión, ¿qué sucedió ahí? Esto creo que es una condena bastante llamativa. Nos tiene que prender las luces de alerta, creo yo, porque el MOP se supone que bajo la gestión de Gerson Martínez full transparencia se había limpiado de corrupción, como él mismo lo dice. Ajá. Pero ahora resulta que uno de los proyectos emblema de la administración del FMLN, el Citrams, tiene reparos por $2.4 millones. Al inicio eran $5 millones, por ciertas cuestiones de proceso terminó en 2.4 millones, que aún así sigue siendo Eran llamativo. 5 millones al inicio del hallazgo, sí, y luego se desvaneció. Claro, en la etapa esta en la que el funcionario puede presentar pruebas antes de que la Corte de Cuentas elabore su primer informe final. Okay. Entonces bajó de 5 a 2.4, es sobre la construcción de una de las terminales del Citram, una que está en Soyapango. Sí, correcto. Y que básicamente el hallazgo es que no está bien construida, que tiene errores de novato, por decirlo así, en términos de construcción. Tiene filtraciones, tiene muchos errores que creo que un ingeniero cuando ve el peritaje dice, bueno, esto sí es grave. Está plagado de ese tipo de cuestiones y básicamente hubo negligencia en contratar a esta empresa que reiteradamente cometía errores tras errores. Son $2.4 millones que creo que reflejan la prisa o la premura con la que se construyó el Citrams y que hizo que al final la obra estuviera mal construida. Es llamativo, Sergio, que Gerson Martínez y su equipo de trabajo hayan publicado videos o comunicados tratando de distanciarse de esta sentencia que puede ser apelable, pero que estén acusando a la Corte de Cuentas de que es un ataque político. A mí me llama la atención que Gerson Martínez salga diciendo que es un ataque electoral porque se dio a conocer
el primer día de la campaña electoral para la presidencia, para la elección de 2019. Cuando, o sea, es cierto, toda la Corte de Cuentas sabemos que adolece de muchos problemas de ocultar y ser tapadera de la corrupción, pero eso en instancias, digamos, superiores, podemos decirlo. En las etapas técnicas donde están los jueces y los auditores trabajando, yo creo que AECHA es un trabajo bastante serio y está bien documentado por qué la Corte de Cuentas considera que el proyecto CITRAMS tiene reparos por 2.4 millones de dólares. Creo que Gerson Martínez tiene que someterse al proceso, y si tiene que apelar, pues tiene que apelar y tratar de demostrar de que en realidad la obra está bien. Me parece que va a ser poco probable que salga bien de esto. O sea, creo que la condena por ahora puede apelarse, pero al final creo que se va a mantener. No hay manera de que una obra que ya se determinó que está mal construida, que tiene averías, que tiene errores de construcción, de repente aparezca con que sí. Yo creo que es un problema en el que está el FMLN, y es llamativo que el jefe, el cerebro del plan de gobierno de Evo Martínez, que se supone era una persona proba, etcétera, ahora tenga este tipo de reparos. O sea, creo que habla mal de eso, como a veces los proyectos por pensarse en clave electoral, porque el CITRAMS ciertamente corrió contra el tiempo, se hizo rápido, ¿verdad? Cayó en este tipo de errores, ¿verdad? En las contrataciones de algunas empresas. Por ejemplo, uno de los peritajes que sirvió de base para la condena contra Gerson Martínez dice que el problema fue haber subcontratado a un montón de empresas para que al mismo tiempo hicieran bastantes obras, y que eso impedía que unas empresas digamos, de que todo lo que se hiciera de manera ordenada. Entonces, básicamente el peritaje dice que se construyó mal esa terminal, es la de Soyapango, y eso es de lo que habla una nota que publicamos en El Faro la semana pasada, en primicia. Sí, ahora, hay varios temas que a mí me llaman la atención. La primera de estos es, había un señalamiento de 5 millones de dólares y este se redujo a 2.4. ¿Sí? ¿Cómo es posible esto? Porque seguro tú lo has leído en las diferentes redes sociales. Gerson Martínez reaccionó con un comunicado y dijo: señores, yo no sabía de este proceso, a mí ni me notificaron. ¿Cómo es que no le notificaron, pero él pudo presentar pruebas para diluir 5 millones a 2.4? Contame. Sí, no, básicamente Gerson Martínez dice que la condena de la Corte de Cuentas se basó en un peritaje que luego fue desestimado porque había un conflicto de interés entre uno de los que hacían el peritaje y los que construyeron la obra. Sin embargo, ese es uno de los dos peritajes. Hay otro peritaje mucho más profundo que sí es el que tomó en cuenta la Corte de Cuentas para hacer sus señalamientos y sus reparos, y es lo que sirve, de nuevo insisto, para condenar a Gerson Martínez y a otros funcionarios, entre ellos el ministro actual, Eliud Ayala. Eso que dice Gerson Martínez de que no se le informó, eso creo que es una ligereza de su parte, debido a que en todo el proceso que hace la Corte de Cuentas se sigue un debido proceso, que es, se hace una auditoría y luego se encuentran en una etapa en la que se le pide al funcionario que presente pruebas de descarte o para desmontar los señalamientos. Y eso es precisamente lo que ocurrió, y por eso es que precisamente el monto final no fue de 5 millones, lo que se le observa, sino de 2.4 millones. Precisamente porque Gerson Martínez y el resto de funcionarios tuvieron el tiempo para presentar pruebas de descargo, y eso es lo que hizo que el... Ok, te comento parte de los elementos que hemos estado nosotros manejando. Sentencia en su contra es absurdo jurídico, dice Gerson Martínez. Corte de Cuentas condenó a Martínez y a otras 4 personas, entre ellas el titular del BMT, Nelson García, a pagar 2.4 millones de dólares por la ejecución de la terminal del CITRAMS, como nosotros habíamos señalado. Este lo calificó como absurdo jurídico la sentencia de la
la Cámara Segunda de la primera instancia de la Corte de Cuentas de la República, que junto con otros funcionarios fueron condenados, como ya lo había apuntalado. A través de un comunicado, Martínez manifestó que carece de fundamento legal y es enteramente arbitraria, estableciendo una responsabilidad administrativa y patrimonial de un año de un daño que jamás existió por una moderna obra que tiene 4 años de estar sirviendo a miles de usuarios. El exministro añadió que la sentencia se vierte en afirmaciones falsas, sesgadas e imposibles de sostener frente a un proyecto existente y que rechaza rotundamente. ¿Tu opinión? Sí, de nuevo, yo creo que es normal que en tiempo electoral Gerson Martínez y el FMLN rechacen este tipo de señalamientos, pero lo que no es normal es que los señalen como un ataque electoral. Ahora, ¿a ti no te parece un ataque electoral? Arrancamos prácticamente la campaña oficialmente y viene esta condena, ¿no te parece a ti? Es decir, ¿por qué no antes, después? No sé, o sea, el plan de nación. O sea, creo que hay dos cosas, ¿verdad? La Corte de Cuentas, sabemos que en sus instancias superiores, los magistrados, el presidente y los otros 2 magistrados que componen la Cámara de segunda instancia de la Corte de Cuentas, son elegidos por la Asamblea Legislativa, es decir, por los partidos políticos, por los diputados. Y hemos visto, por ejemplo, en otras elecciones de funcionarios de segundo grado, que la selección de ese tipo de funcionarios no siempre sigue los mejores, de acuerdo, los mejores requisitos. Nosotros sabemos que quien maneja la Corte de Cuentas es Gana, ¿cierto? Ahora podemos concluir que por los vínculos de las personas con familiares, etcétera, pero también por quien promovió a la actual presidenta, podemos decir que es una persona que Gana promovió activamente para que llegara a la presidencia. Si es esto y Gana tiene su propio candidato a la presidencia, golpear a Gerson en este momento, ¿no crees que es oportuno? Yo creo que eso habría que probarlo, Sergio, en el sentido que la segunda instancia de la Corte de Cuentas llega, en teoría, conocen los casos hasta un momento en el que han apelado los funcionarios, que es en la etapa en la que nos encontramos ahorita, que Gerson Martínez anunció que va a apelar. Es decir, el caso del CITRAMS llegará a conocerse por la Cámara de Segunda Instancia, donde está precisamente Carmen Elena Rivas Landaverde, que es la presidenta de la Corte de Cuentas, promovida por Gana. Ahora, o sea, los que están en los auditores, los que hicieron el trabajo de verificar los papeles, ir a la obra, verificar, medir, entrevistar gente, funcionarios, son la parte técnica y son las instancias más bajas de la Corte de Cuentas, que habría que ver, y sería una gran investigación de la Fiscalía o de quien sea, determinar que sí hay una directriz de arriba de las altas jefaturas de la Corte de Cuentas hacia abajo, pero eso, si no está aprobado, es una especulación completa, ¿verdad? Sabemos que la Corte de Cuentas adolece de mucho oscurantismo desde los tiempos del PCN, ¿verdad? Desde los tiempos en el que Arena gobernaba el país y tenía como aliado el PCN, y el PCN pues gobernaba eso, y eso sí yo lo puedo decir categóricamente, que el PCN ocupaba el PCN ocupaba la Corte de Cuentas para que sirviera como una espada de Damocles contra las alcaldías, contra los otros partidos políticos que efectivamente con los que negociaba el PCN, ¿no? Entonces esa era una carta de negociación que ocupaba el PCN. Esa práctica creo que pudo haberse trasladado a la administración actual de la Corte de Cuentas, es decir, bajo un entendimiento de lógica, bajo cualquier lógica, creo yo, es normal pensar que Gana puede estar utilizando la Corte de Cuentas para este tipo de componendas políticas. Sin embargo, habría que probarlo. Por lo tanto, esta sentencia del CITRAMS no creo, o sea, al menos no puedo decirlo yo como periodista,
no puedo decir que responde a un ataque político electoral. Ahora, el Citrans no es primera vez que se le cuestiona. Tú recordarás cuando el expresidente Funes estaba dirigiendo el Ejecutivo y por ahí me contaron de pronto, en aquel entonces yo lo vertí, que un pajarito me dijo de que Gerson Martínez ciertamente era el candidato para la alcaldía de San Salvador en su momento, pero que tuvo su problema de pronto por ahí con el tema del Citrans y él fue descargado. Luego quiso, entre otras, la señora Wanda Piñato, un pajarito me contó en su momento cuando el expresidente Funes estaba en el Ejecutivo, y que precisamente por no arrancar a tiempo, por todos los señalamientos del Citrans, para no exponer a Gerson, simple y sencillamente dimitieron en su momento. Ahora, el Citrans vuelve a salir a la luz por varias razones, por la terminal, pero no por este caso, sino que también hay una especie de oscurantismo, porque este era un terreno de la alcaldía de Soyapango cuando el Diablito Ruiz era el alcalde, si me equivoco me corregí por favor, y entonces no entendieron bajo qué modalidad se la dio para el Citrans, para que la ocupara a título gratuito, oneroso, en donación. No se sabe qué es lo que sucedió, pero el tema es que al final fue la terminal. ¿Tu opinión? Yo creo que el Citrans, si se hace una inspección por ese tipo de cuestiones que mencionás, si se hace una inspección de todo el proyecto, de todos los documentos, es fácil concluir que se cayó en muchas ligerezas en todo el proceso de contratación y de construcción. Si este país funcionara, se hubiera detectado el problema desde el inicio y no a meses, años después de que comenzara el proyecto. Si en este país no hubieran componendas en las instituciones, los funcionarios no tuvieran un precio, porque de pronto se les encuentra enriquecimiento ilícito y se molestan, pero no pueden justificar de dónde vienen esos centavos. ¿Cómo no? Si este país funcionara bien. Si todas las leyes funcionaran, ¿verdad? Este país sería distinto. Y los que la aplican funcionaran, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, algo muy lamentable es que el propio diseño del Citrans fue algo, creo que se hizo muy a la ligera, ¿no? El diseño de un carril exclusivo pasando por las arterias principales de la ciudad de San Salvador, creando más caos vehicular. Parece que no tomó en cuenta el crecimiento del lote vehicular. Es lógico asumir eso. ¿Qué pasa si un carro se avería en el carril que es de libre circulación? Tú sabes que esa fue una de las preguntas que yo les hice. Inmediatamente vamos a mandar la grúa, me dijeron a mí. Bueno, pero para que llegue la grúa, te imaginas, o sea, hay una serie de cosas que creo que no hay que ser un gran arquitecto para ver. Creo que se corrió, yo recuerdo a Mauricio Funes, un presidente que estaba muy interesado en terminar este proyecto, que yo creo que está bien en sus intenciones, proveerle. O sea, con el diseño usted no estaba como muy de acuerdo con el albañil del pueblo. Así se llamaba Gerson, el mismo. Sí. Mismo. Sí, no sé si él fue el que lo diseñó, vea yo. Okay. Pero me parece que el proyecto en sí tiene un espíritu muy noble y creo que todos los proyectos de la gestión pública deberían apuntar a eso, cómo satisfacer las necesidades de las grandes capas de población de nosotros. Gabriel, sin embargo, en la ejecución ahí es donde falló. Gabriel, quiero hacerle una pregunta. No, el Citrans como transporte en masa, yo me recuerdo en el 95 trabajaba en el Viceministerio de Transporte y Arena propuso el transporte oruga articulado, tenía que pasar por la Asamblea Legislativa, pero no tenía los votos del Frente y se opuso. El Frente lo hizo sin pasar por la Asamblea. Vea usted qué belleza. Lo que te quiero plantear de todo esto es, Gabriel, ustedes hicieron una investigación, si me equivoco me corregís. ¿Quiénes son los verdaderos dueños del Citrans? Uy, es un tema bonito, ¿verdad? Sí, exacto. Nadie pensó que iba a sacar ese tema. Ese es mi problema. ¿Quiénes son los verdaderos? Sí, ahí... porque está en Panama Paper, en recordemos sociedades de papel. Para que Citrans funcionara, se creó una empresa que se llama Subes. Sí. Y Subes está ligada a Alba, ¿no? Con varios prestanombres, etcétera, que tuvieron una serie de acuerdos previos a la ejecución del Citrans. Es decir, el Citrans nació ya con un beneficiario dirigido. Era un beneficiario que eran esta empresa uruguaya Subes, que son básicamente gente que admitió haber
pagado a la administración de Nelson García, del BMT, para que se le dieran las concesiones a ellos, para que los buses de Subes fueran los que circularan. ¿Admitieron haberle pagado dinero sí, o sea, a Gerson, a la administración de El Salvador? Ahorita no recuerdo qué. Para que le adjudicaran ese proyecto? Exacto. Es un artículo que publicamos hace, no sé, unos 3, 4 años. Está en El Faro, lo pueden buscar. Los amigos de Alba o los amigos de Mauricio Funes. Los amigos de Merino viajan en Subes, una cosa así se llama. Porque es correcto. José Luis Merino, que es una de las personas más importantes dentro del partido por su capacidad de articular negocios con empresas privadas en el extranjero, es uno de los artífices de este proyecto Subes con la empresa Alba, y que al final una serie de documentos revelan que ellos pagaron para que se les concediera la concesión. Cuando se les pregunta, ¿eso es soborno? Ellos dicen, no, eso fue parte de un bla bla bla, y entran en una serie de leguleyadas. Pero el hecho es de que ellos como que pagaron derecho de piso para poder usar o para poder ejecutar el CITRAMS. Es decir, un proyecto que nació anómalo y que creo que hay mucha tela que cortar aún. Esta condena de Gerson Martínez es más por la construcción, ¿verdad?, como ministro de Obras Públicas, aunque también está Nelson García, pues condenado en este caso, como viceministro de Transporte, y hay otros funcionarios también que deben responder. Hay otros que terminaron limpios, ¿verdad?, que la Corte de Cuentas dijo, no, usted no tiene ninguna responsabilidad. ¿Cómo quiénes? Son personas operativas, no recuerdo los nombres ahorita, pero no son personas que vemos. Que normalmente las personas operativas terminan siendo los chompipes de la fiesta, ¿verdad? Sí, en este caso. En este caso, gracias a Dios, no. Ahora, por lo que tú me decís que estas personas de SUBE realmente llegaron a establecer que pagaron a la administración que conducía el MOB para poder ser objetos de esta concesión del Estado y que les construyeran por $50 millones las calles, con un carril segregado, con un estacionamiento en Fenadesal para las unidades, con cobertura de la Fuerza Armada de El Salvador, etcétera, porque no son objeto de extorsiones. Para llegar a todo esto están todos los condimentos para que la Fiscalía General de la República pudiera hacer un par de investigaciones, girar un par de órdenes administrativas, ya que viene Navidad, como una quema de pólvora, y mantener entretenida a un par de ciudadanos ejemplares, ¿no te parece? Sí. Sería bonito, ¿verdad? O sea, interesante. Yo creo que eso sería por lo menos lo deseable. Lo menos, pues, ¿verdad? Sí, cabal. Que podría esperar. En tiempos de... Acabamos de escuchar en NADE la semana pasada la propuesta de un transporte articulado, un metro aéreo. ¿De los candidatos? Sí. Aguánteme un ratito, me voy a ir a pausa y al regresar quiero darle un espacio para que conversemos sobre las diferentes disertaciones, si le podríamos llamar así, de aspirantes a la presidencia que se vertió en este encuentro nacional de la empresa privada de NADE. Pausa, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Mr. Donut, la gran variedad. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país.
Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia. Todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años. Así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos, candidatos. Estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. El Salvador, estamos de regreso. Mil gracias una vez más por su preferencia. Antes de arrancar este segundo segmento con nuestro invitado del periódico digital El Faro, Gabriel Labrador, quiero compartir el tradicional collage de noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días en nuestro país y que muchos rotativos suscriben en su madera. Arrancamos, producción, acompáñenme. Sánchez Serén copió mecanismos del señor Funes para gastar en secreto 147.96 millones de dólares. No le pegue a la televisión, no es la señal, no tiene nada que ver. Son 147.96 millones de dólares. ¿Escuchó bien? Fiscalía, Presidencia Funes financió la segunda campaña del expresidente Elías Antonio Saca. El monto entregado, según dijo, fue de casi 6 millones de dólares. Para variar, Gana lo negó, PDC lo negó, pero el PCN dijo que no. Almendaris en Al Punto con Sergio Méndez dijo que era cierto. Presidencia de Sánchez Serén no permitió a los auditores acceso a sus gastos reservados. ¿Por qué, Gabriel? Aguánteme un ratito. Le voy a dar más facilidades que la entrevista, que Mr. Donut, para que piense la respuesta. Empresa implicada en corrupción de Boulevard Diego de Holguín recibió cheque de Saca. ¡Qué belleza! Y Gutiérrez dijo en el pasado a Hugo Barrera que habían recibido 40 millones de dólares y se lo llevó al expresidente Saca, quien se sintió altamente molesto, pero vea usted que en el juicio aceptó todo. ¡Qué belleza, El Salvador! Condenan a Gerson Martínez a devolver 2.4 millones por irregularidades en el Citrans. Destruyen evidencia de homicidios y otros crímenes en un predio vinculado a la PNC y que estuvo cerca de una residencia donde vivió, ¿saben quién? Mauricio Funes. No le pregunten, porque lo va a negar para variar. Recibí un cargo en la ONU por haber regalado las armas al expresidente Funes, dijo el exmiembro del batallón presidencial, el mayor Luis Maida. Los candidatos presidenciales se disfrazan de socorristas para iniciar la campaña, ha dicho en una publicación El Faro. Es decir, no sé si estamos hablando de la depresión tropical, pero ya vamos a hablar, porque también piensan que son los socorristas de este país. Los informes falsos con los que Hernán Contreras escondió la corrupción de Saca. Bueno, ya vamos a ir hablando de esto. El ENADE, ¿qué le pareció las diferentes disertaciones de los candidatos a la presidencia? Uno por uno, por favor. Sí, a mí me pareció que el ENADE demostró la capacidad de convocatoria que tiene. Básicamente nadie ha sido capaz de juntar a los 4 candidatos a la presidencia, y creo que el ENADE nuevamente demuestra que casi que la empresa privada tiene mucho poder aquí. Vamos a ver cada uno de los discursos. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que Carlos Calleja en su disertación sigue insistiendo en fórmulas de frases que suenan bien, pero que ya las hemos escuchado por 15 años. Yo como periodista tengo 12, 13 años por ahí, y en todas las campañas siempre se escuchan ese tipo de frases. A mí me llama la atención que Carlos Calleja insiste en ese tipo de frases y que parece que cuando las dice como que está revelando el non plus ultra, el secreto mejor guardado de cómo debe hacerse una gestión desde la administración pública. No deja de ser cansino escucharlo, en el sentido que son fórmulas un poco romanticonas de lo que se necesita, lo que se desea, el deber ser,
pero cuesta que aterricen propuestas concretas. La campaña Calles ha ido mejorando en ese sentido, creo yo, ha aterrizado ya en un par de cuestiones, y ayer, la semana pasada en el ENADE, creo que él entró en un par de detalles, pero que no aterrizó mucho. Josué Alvarado de Vamos me pareció por un momento populista, pero me llamó la atención que elaborara un par de ideas basadas en su experiencia o de verdad con conocimiento de cómo funciona este país o cómo la gente de aquí sufre, ¿no? La gente de más bajos recursos, cómo le toca trabajar día a día, cómo le toca tratar de llevar el pan a la mesa. Entonces creo que sus construcciones, al menos su discurso fue bastante atinado en ese aspecto, unas medidas un tanto populistas, pero si hablamos de populismo creo que el que más se acerca a eso es Nayib Bukele, en el sentido que, por ejemplo, ha ofrecido un carnet para que 100,000 familias no paguen IVA ni ningún tipo de impuesto, y eso lo ha ofrecido él. Eso lo ha ofrecido él. Pero ha dicho de dónde va a sacar lo que no les va a cobrar de IVA. No. Es que ese es el problema, que empiezan como una carta interminable al niño Dios. Sí, o sea, son cuestiones que creo que suenan bien y todo, pero que cometen en un par de errores a la hora de caer en ligerezas. Y básicamente Nayib Bukele se dedicó a atacar fuertemente a Arena y el FMLN, ¿no? Estando ahí en el podio, pidió a los empresarios que abrieran los ojos, que a su izquierda tenía a alguien que había gobernado con esos partidos que lo acompañan, se refería a Carlos Calleja, por lo menos 60 años, y que el país no había avanzado. Y luego pidió que vieran a su derecha, donde estaba Hugo Martínez, alguien que había gobernado, un partido que había gobernado por ya casi 10 años y que el país no había avanzado. Y de ese tono fueron muchas críticas, y creo que eso refleja que básicamente lo que hace Nayib Bukele es señalar siempre, ¿verdad?, algún culpable, señalar quién tiene la culpa, señalar quién es el que cometió los errores más grandes, pero cuesta que entre en el campo de las propuestas. Ya entró en algunas sin duda, pero creo que el discurso que maneja Bukele básicamente es de ataque y de diferenciarse de los que han hecho mal las cosas. Hugo Martínez, ¿qué te pareció? Hugo Martínez me pareció un candidato el más comedido de todos, pero que tiene un gran problema, que es la credibilidad, ¿no? O sea, él básicamente representa un partido que ha estado en el gobierno en los últimos 9 años y que ciertamente no ha mejorado drásticamente. ¿Lo golpea esta condena de Gerson Martínez? Yo creo que sí. ¿Lo golpea sí, pero la corrupción, por ejemplo, al grueso de la gente no le interesa. ¿La corrupción como tal? La corrupción como tal, es decir, al pescador de allá de la Bahía de Jiquilisco o al campesino allá. ¿No le interesa Guaymango conocer las declaraciones de Saca vinculando a Arena? Yo creo que si se les mastica mucho y se les dice, bueno, mire, este dinero es un dinero que podría ayudarle a usted en determinados proyectos, a lo mejor sí, pero el ciudadano promedio ya da por sentada, lastimosamente, es una gran tragedia que el salvadoreño promedio ya da por sentada la corrupción. Y dicen que todos roban, que todos... Es decir, que roben pero poquito. Exacto. Que hagan obras. Exacto, es como... Eso, es como... Ok, Josué Alvarado, ¿tu impresión? Lo mencionaba hace un ratito, que me pareció por momentos populista, digamos que era costó que aterrizar en ciertas propuestas, pero que me pareció que su comprensión y su capacidad de conectar con el salvadoreño promedio es más notable en él que en cualquier otro. Voy con otros temas porque tengo muchísimo que conversar contigo. ¿Qué tan cierto es tú que estuviste con tu equipo de periodistas del periódico digital El Faro, valga la redundancia, qué tan cierto es lo que se ventiló en las redes sociales de que no dejaron el último día hablar al expresidente Saca cuando él había anunciado que al conocer la sentencia él iba a emitir juicio de valor? ¿Qué tan cierto es esto?
Pues ciertamente habíamos escuchado que el expresidente Saca iba a hablar, ¿verdad? El último día del juicio en la sala de audiencia donde estaba él y Charley y todos sus funcionarios acusados por el desvío de $300 millones. Sin embargo, el día de que se conoció la sentencia, ¿no? O sea, cuando se le dijo que sí iba a ir a cárcel 10 años y que estaba condenado él a pagar $260 millones, la audiencia terminó y él se levantó y fue el primero que abandonó la sala. Yo incluso, que estaba en la sala... ¿Lo quisiste abordar? Lo quise abordar, le dije en voz alta, así como, presidente, o señor Saca, le quiere hablar, quiere decir algo, unas palabras, por favor. Básicamente escuchó y un abogado dijo, no va a hablar. ¿Tú crees que fue producto de lo anímico de recibir una condena? ¿Crees que recibió algún mensajito en sector 9 de Mariona donde guarda? Porque eso es lo que sucede, hay que ser honrado. Yo soy abogado penal. ¿Algún emisario que se portara bien, que no fuera a hablar más de la cuenta? No sé. Sí, no, la verdad que a mí creo que me consta, yo lo estuve viendo en ese momento y creo que lo que más le impactó anímicamente es escuchar la condena civil, okay, ¿no? O sea, todo el dinero que debe entregar él de su patrimonio. De lo contrario no va a salir. Sí puede salir. No, pero lo que pasa es que tú no puedes gozar a un beneficio penitenciario. Primero, el lavado de dinero tiene una prohibición, hay que ser honrado, y esta prohibición del lavado de dinero, de poder gozar a una prerrogativa, la puso él mismo cuando era presidente por medio de iniciativa de ley René Mario Figueroa. Pero adicionalmente no podés gozar de ninguna prerrogativa mientras no hayas cancelado la acción civil. Yo entiendo que... Si terminaste la condena y la cumpliste a totalidad, pero no pagas lo civil, magnífico, tenés que salir, no hay causa por deuda. Creo que por ahí viene el tema. Sí, o sea, si él se cumple su condena, pero no ha pagado, igual, o sea, creo que... Claro, puede salir, pero antes de tiempo, si no pagas, es difícil. Sí, okay. Y eso es lo que creo que le golpeó anímicamente y lo que le cohibió de dar unas declaraciones, porque sí se le vio en su cara ese momento cuando le dijeron 260. ¿Los demás también? ¿O lo sentiste tranquilo? No, yo creo que todos estaban como incrédulos. Me llamó la atención la expresión de Julio Rank, el ex secretario de Comunicaciones, que cuando le dijeron que estaba condenado a pagar 8 o 7 millones, no recuerdo, volteó a ver a la prensa básicamente y se puso a reír con nosotros como diciendo, miren, ¿de dónde voy a sacar esa cantidad de dinero? Como diciendo, no puedo creerlo, esto es absurdo. Y como secretario de Comunicación, ¿tú crees que él recibió esa cantidad de dinero? Yo creo que sí. De hecho, él admitió, parte de su confesión fue haber usado irregularmente muchos miles de dólares, pero no los 8 millones que le Listo. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Cómo queda que estas personas en determinado momento aceptaron los hechos con lujo de detalles? Nos contaron cómo habían articulado todo este movimientos y lo negaron y luego llegan a decir, sí, mire, yo les debo... ¿Cómo? O sea, es bien delicado. Sí, durante la audiencia preliminar en abril, que fue a puerta cerrada en el juzgado cuarto de instrucción, me parece, de San Salvador. Sí. Ellos... Antes de pasar a vista pública. Exacto, ellos rindieron algunas declaraciones, pidieron el uso... No, al juez. Sí. O sea, yo estuve escuchando... Pero vi algunos medios donde ellos se les seguían negando. Sí, estaban confiados de salir bien. Exacto. Yo escuché las declaraciones que hicieron, ¿verdad? Y negaban los hechos. Decían, recuerdo, sus palabras textuales eran, jamás peculé, jamás lavé dinero, jamás me aproveché de mi cargo. Eso fue en abril. En agosto, 4 meses después, estaba admitiendo justamente lo que había rechazado. Al final yo le preguntaba a Julio Rank, que fue el funcionario junto con César Funes, exfuncionario que un poco más cercano a los medios en esas 3 semanas que duró el juicio, le preguntaba, bueno, ¿por qué si ustedes niegan que cometieron los hechos, si ustedes lo negaban en abril, si ustedes dijeron con sus abogados que nunca se habían aprovechado del cargo, ¿por qué ahora aparecen con este acuerdo en el que se admiten las cosas? Decían, bueno, básicamente es una resignación y una aceptación de que el sistema salvadoreño no los iba a perdonar, de que la condena iba a caer sí o sí y que era mejor conseguir una condena más acorde a sus intereses. Pero ¿cómo sabían ellos que el sistema no los iba a perdonar? ¿Ya habían cabildeado, habían sondeado? Yo creo que tienen un punto a su favor en el sentido que cuando un caso se ventila mediáticamente,
los jueces se sienten presionados muchas veces. Y esa es la típica estrategia de la Fiscalía cuando siente que no tiene un caso. Creo que lo infla ante los medios de comunicación de tal manera que se presione a los jueces. Yo estoy de acuerdo contigo, pero debo de hacer una salvedad. Lo que sucede, Gabriel, es que una cosa es que ante el sistema tú digas, bueno, no hay nada que hacer, pero otra cosa es, me voy a acercar, tal vez me escuchan mejor los amigos televidentes, es que tú te inventes las cosas. Ojo, ¿me captas la idea? El tema es, señores, mejor lo voy a aceptar porque el sistema está en contra de mí, pero en un procedimiento de esta naturaleza abreviado, tú sabes que lo que tú virtas, la Fiscalía debe ir a comprobar que lo que tú estás diciendo, movimientos bancarios, movimientos migratorios, la plata, entonces, ¿cómo es posible de que no ante el sistema, pero todo lo que decís tiene que ser comprobable? No te podés inventar las cosas. Entonces, explícame cómo es que tenés al sistema ¿No crees que al final toparon al cerco? No tuvimos la oportunidad para demostrar lo opuesto a que Fiscalía, entonces mejor le vamos a dar esta salida. Y te explico por qué. Lo voy a sustentar. Tenemos a un empleado de Casa Presidencial que dijo, no, yo voy a ir a comprobar, pero él puede apelar y él podría salir. Y él no quedó como una persona que aceptó los hechos. Digo, no, señor, si yo recibía órdenes de ir a dejar este dinero, ¿yo por qué me lo...? Es decir, ¿no crees que al final se contradicen cuando no es que el sistema... No, es que cuando vos te metes con un procedimiento abreviado, no podés inventar, porque si lo haces, el juez no te autoriza y hasta te procesan porque estás inventando fraude procesal. Exacto. ¿Ok? O sea, hay una serie de incongruencias, ¿verdad? Yo creo que es claro que jugaron a lo que más les convenía. Voy a otro tema y es interesante y lo voy a decir al mejor estilo de Sergio Méndez. ¿Qué opinión te merece a ti que alguien me dijo la otra vez, si aquí hubiera un conflicto armado nuevamente o una guerra, el mejor lugar donde irse a esconder es la Lotería Nacional de Beneficencia porque nadie le pega? Me voy a la lotería. ¿Viste la información esta que se virtió de que algunos premios habían sido manipulados? Contame. Pues, no sé. El mejor estilo de Sergio Méndez, iba a decir. Yo solo recuerdo que en los tiempos de, quiero ver, en la legislatura 2012-2015, un diputado de entonces, que era Sigfredo Ochoa Pérez, sacó un rótulo diciendo, miren, sí, me gané la lotería. Sí, miércoles de alegría, me recuerdo. Y a los pocos días habíamos visto que él había votado distinto a su fracción, sí, y que había dicho que iba a ser independiente. Misteriosamente. Entonces, claro, muchos hicieron esa idea, ¿no?, de que él había votado distinto para ganarse un premio, digamos, que le habían comprado el voto. Eso fue lo que se manejó a nivel de rumor, etcétera, y casualmente vimos que él sacó ese recibo de la lotería donde había ganado no me acuerdo cuántos miles de dólares, y sospechosamente años después vemos que la Lotería Nacional de Beneficencia ha estado regalando premios millonarios a quienes han querido y que no se ha llevado con la debida transparencia. Sin duda la lotería... ¿La Corte de Cuentas tiene verificación sobre esto? Yo creo que sí. Qué raro que la Corte no le pega nada, ¿verdad? Sí, digamos que la Corte de Cuentas creo que es muy lenta para procesar estos casos. Es un defecto ya de muchos años y que creo que debe cambiar en el sentido que las auditorías deben hacerse más rápido. Y solo recordemos un caso cuando hubo una asociación ciudadana, Acción Ciudadana, que empezó a pedir el financiamiento de los partidos políticos y se determinó que nunca en la historia de los partidos políticos después de la guerra se habían auditado la deuda política, los partidos nunca, y viene la Corte de Cuentas y dice, bueno, lo vamos a empezar a hacer hasta el 2016, una cosa así. O sea, la Corte de Cuentas ha sido muy pasiva en todo esto y bueno, el caso de la lotería también es algo que nos debe llamar la atención.
Y así todos los funcionarios, o sea, creo que hasta ahora se han sentido muy tranquilos con tener una Corte de Cuentas. Pero le dieron el finiquito a la Corte de Cuentas al señor Saca, le dio el finiquito al señor Funes, no auditan el tema del Chaparral, no llegamos nada al financiamiento de los partidos políticos, es decir, no le pegan al tema de la Lotería Nacional de Beneficencia, es decir, pareciera que la Corte de Cuentas, además del ridículo, pareciera no hace nada. La Corte de Cuentas, en el caso del expresidente Saca, exactamente, dio los finiquitos en base a informes que se habían elaborado mal, lo confesó uno de los testigos. ¿El jefe del auditor? El coordinador de auditores. Pero él dijo que había recibido orden de Hernán Contreras. Hernán Contreras, el ex dirigente del PCN o rector de una universidad privada y que estuvo ahí como presidente durante 17 años. Como parte de estos arreglos de la Asamblea, ¿no? Y ahora vemos que el PCN pues ha estado siempre en estos casos. Y ahora el PCN plegado a Arena en las presidenciales. Su eterno aliado, ¿no? Entonces, claro, es complicado creer que los partidos políticos van a cambiar este modus operandi cuando ha probado serles útil. Bueno, uno de los presidentes, recuerdo yo del PCN, de la Corte de Cuentas, bueno, además de Rutilio Aguilera, ¿se acuerdan de usted de él? Es mi problema. Fue precisamente, ¿cómo se llama este diputado que balaceó a un policía y que está por enriquecimiento ilícito? Francisco Merino, ¿cómo no? Bueno, él fue presidente por enriquecimiento ilícito ahorita, sí. Sí, bueno, todos los diputados están siendo investigados, ¿no? Pero él está en la Corte plena ya, como plena. Depurado el caso. Sí, no ha averiguado detalles de cuánto se le está investigando, pero entiendo que sí son montos importantes. Él manejó también dinero de la partida secreta de Cristiani, por ejemplo. Le salieron cheques a su nombre, era el vicepresidente de la República. Y él, de manera muy campeona, recibió cheques de la administración del señor Cristiani, de la partida secreta. En los últimos 5 meses del año 90, en los últimos 5 meses de la administración Cristiani, estamos hablando entre enero y mayo. ¿Se supo para qué era o simple y sencillamente? No, yo le pregunté, un compañero mío en el Faro le preguntó. ¿Lo abordaron? Sí, y él dijo que no recordaba al inicio. No recordaba. ¿De cuánto eran los cheques, perdón? Él recibió cerca de $300,000, me parece. ¿Y es fácil olvidarse qué hiciste con $300,000? No sé, yo me acordaría, creo yo. ¿Es fácil que te dé amnesia? Sí, pero... alemán Alzheimer es fácil? Yo creo que este es un típico caso de donde, bueno, siempre el tiempo juega a favor de los políticos, no siempre ellos están esperando que el tiempo pase y que el tiempo pase para que el caso ya pierda relevancia. Para ahora, el diputado Merino es fácil decir que no se acuerda cómo gastó ese dinero y que se lo gastó fue por orden del presidente, que eso fue básicamente lo que nos dijo, que fue, bueno, yo me gasté el dinero, si recibí ese dinero seguramente me lo gasté como debía haberme gastado. De acuerdo, pero no recibiste $300,000 todos los días. No, ¿en qué los ocupaste? Y eso es lo que no supo decir. No se acuerda, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Bueno, hay varios temas, uno de estos es, ya hablamos acerca de la Corte de Cuentas de la República. Quiero hablar acerca también de los documentos encontrados enterrados en una propiedad de la Policía Nacional Civil, pero muy cerca de la ex residencia del señor Funes. Aguántenme un ratito, voy a pausa, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com.
Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Gabriel, encontraron evidencias, documentos importantes vinculados a ciertos casos en una propiedad, un fondo de la Policía Nacional Civil, cerca, entiendo, de la residencia antes de que fuera asilado el señor Mauricio Funes. Sí, vamos a ver, aquí hay que aclarar un poco. Este caso, esto de los documentos encontrados, fue una denuncia ciudadana que llegó al periódico, al Faro. Mediante un correo electrónico anónimo nos dijeron, miren, hay un predio en tal ubicación donde yo he visto que se quemaron un montón de pruebas y nos mandaron fotos. Dos periodistas del Faro fuimos a ver si efectivamente había algo ahí y efectivamente encontramos varias hogueras, como 5 promontorios de documentos quemados. Y empezamos a ver más o menos por encimita, sin tocar obviamente qué era, y cuando vimos que eran documentos policiales, informamos a las autoridades, ¿no? Llamamos a la policía, a la fiscalía y al 911. Básicamente los documentos no están relacionados, al menos lo que yo pude ver, no están relacionados al caso Funes. Los documentos están relacionados a homicidios del año 2002, homicidios del año 2003, robos del año 2007, desde 2002 hasta 2015. Hay un robo, por ejemplo, al cónsul de Egipto del año 2006, me parece, no recuerdo, donde ahí aparece un álbum fotográfico de todas las pesquisas que se hicieron. Hay casquillos de bala, ropa embalada, es decir, muchas evidencias que se encontraron en ese predio. La sorpresa fue el día siguiente cuando el fiscal dio una declaración donde dijo que ese predio les había salido, así dijo, en la investigación del caso Funes. No explicó más detalles y no hubo ni un periodista que le preguntara más detalles al fiscal, pero yo quisiera saber más detalles de cómo es la relación con el caso Funes. Lo que yo he visto hasta ahora y mi análisis es muy básico, es que el predio colinda con la calle Huacalchilla, que está por Altamira, al sur de San Salvador, donde efectivamente había unas propiedades ligadas al expresidente Funes y a su entonces esposa Amanda Piñato. Es decir, son propiedades... ¿Era una propiedad ligada a una propiedad de la señora Amanda Piñato? No, era una propiedad contigua. O sea, están cerca. A una propiedad de la señora Amanda Piñato. Donde vivían la familia, donde vivían Funes. Entonces, y donde ella supuestamente le alquilaba la casa al señor Mecafé. Son varias propiedades, ahorita no sabía precisar exactamente qué propiedades, pero no sé, a mí me llamó la atención que el fiscal vinculara este hallazgo con el caso Funes. Ahora, ese es un delito penal, ocultación, destrucción de documentos verdaderos. Exacto, y yo creo que aquí hay una responsabilidad a la que se va a llegar si es que se determina que hubo una destrucción. ¿Esos documentos le pertenecían a la policía o a la fiscalía? Yo creo que estaban, por lo que he averiguado, que estaban en manos de la policía. ¿Habían otros documentos enterrados? No estaban enterrados, estaban así al aire libre, por lo tanto no es fácil suponer que son documentos viejos. En realidad tenían quizás unas horas de estar ahí, debido a que como están a la intemperie, la lluvia y el sol, o sea, los hubiera deshecho, pues porque son papeles. Habían casquillos de bala también embalados. ¿Cronológicamente no se supo cuándo sucedieron los hechos? Según la denuncia ciudadana que nos llegó a nosotros, eso ocurrió el día miércoles pasado, que es miércoles 3 de octubre.
Nosotros hicimos el hallazgo el 4, el jueves 4, y ahora están en investigaciones. Creo que la Fiscalía tiene que determinar si se siguió el debido proceso. Listo, voy con otro tema, y es que el fiscal ha denunciado, y me llama mucho la atención, para cambiar un poco, vamos a seguir con lo mismo, el señor Funes. Fíjese que el fiscal dice que no se explica cómo Interpol no ha girado la orden de difusión roja y detención del señor Funes. El tema es que cuando van a ver, solamente son 2 líneas nada más, deténgase, sin fundamentar como tradicionalmente se hacen en otros casos. Coménteme. Exacto. Aquí vemos y hay que decirlo, es Interpol de acá, donde hay miembros de la Policía Nacional Civil, no son miembros internacionales, no, es Interpol de acá, la que manda el requerimiento al Interpol de Lyon, Francia, es la de acá. Sí, aquí hay una serie de incongruencias que creo que es lo que tenemos que pedirle cuentas a la policía y a la fiscalía, que establezcan una versión de los hechos. La fiscalía ha dicho que encontró que la solicitud de alerta roja enviada por El Salvador a Interpol en Francia estaba incompleta, que no tenía toda la explicación o el desarrollo de por qué debían detener al expresidente Funes, que está en Nicaragua. Lo curioso es que el director de la policía, Howard Cotto, ha dicho hasta ahora que el presidente Funes exactamente está asilado, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que habrá que explicar. No, y el señor Howard Cotto había dicho en su momento, mire, ya enviamos la información a Interpol, pero hay que ser sensato, es decir, 2, 3 líneas diciendo algo así como, él está allá, mi mamá me quiere con cariño, o sea, eso no es una solicitud de los que nosotros andamos en esta dinámica. No, yo creo que justamente hay que ver cómo se fundamenta eso, la solicitud de extradición y el arresto, pues, o sea, debe seguir todos los protocolos de ley, si no se hizo, pues es muy grave, creo yo. Bueno, acaban de destituir hoy por hoy a el miembro presidente de Interpol Internacional de China, pero esto no tiene nada de relación, y debo de ser honrado, y lo he reiterado, es la Interpol El Salvador, compuesta por miembros de la Policía Nacional Civil acá en El Salvador. Obviamente la autoridad se delega, más no la responsabilidad, es Howard Cotto, el director de la Policía Nacional Civil. Gabriel, voy con otro tema que tengo acá. Cheques del banco hipotecario. ¿Quería decir algo antes de pasar? Cheques del banco hipotecario de la partida secreta, cuénteme. Hicimos una investigación en el periódico sobre los cheques originales que documentan el uso de la partida secreta en 4 de las 15 cuentas que se abrieron para el manejo de la partida secreta durante la administración Saca. Son los cheques originales que logramos obtener a través de informantes, que son pruebas fehacientes de ¿En el caso de Funes? No, en el caso Saca. Que son pruebas fehacientes de cómo la Capres emitía cheques a nombre de empresas privadas, a nombre de constructoras, a nombre de funcionarios, a nombre de militares, y que era dinero de la partida secreta sin ningún tipo de control y sin que mediara ningún tipo de contrato. Encontramos esos cheques, los publicamos, y hay que ser claros, ¿no? O sea, la Fiscalía tuvo a la vista solo copias de los cheques, que es información que les proveyó los bancos. Uno de esos cheques está empresa implicada en corrupción, Boulevard Diego de Holguín, Copreca. ¿Recibió cheques de Saca? Exacto. Copreca es la que estuvo encargada de la construcción del ex Boulevard Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero. Ellos entraron en una serie de actos de corrupción, no terminaron el bulevar, quedó abandonada la obra, al final se procesó al exministro Nieto, y al mismo tiempo que está el proceso legal de la empresa contra el Estado, contra el gobierno. ¿Qué pasó con el caso del señor Nieto? Ahí está todavía. No por eso, pero tú ves los demás casos, ¿cómo van así? Sí, eso. No, y hay otros funcionarios, por ejemplo, el exministro... Y él me merece todo mi respeto, quiero decirlo, pero es una pregunta. Sí, el exministro Gutiérrez no está procesado en el caso. ¿Nunca lo procesaron? No, y es llamativo porque él fue como el gran artífice de lo que se hizo mal. Y vemos nosotros donde un
fundador del Partido Arena, como Hugo Barrera dijo, él me dijo que le habían dado 40 millones y se lo había. Por ejemplo, tengo en pleno litigio del Estado salvadoreño contra la empresa, el gobierno de Saca le entregó otros 21 cheques desde la cuenta bancaria de un empleado de Casa Presidencial. Es decir, estás en litigio y en el litigio le entregaron 21 cheques a Coprefa. Pero no como parte del litigio legalmente, sino que debajo de la mesa, por eso, pero, usando la partida ¿y secreta. esto? Sí. O sea, ajá, ¿cómo pero al puedes final ser contrincante en un litigio legal? Y le estás dando debajo de la mesa. Exacto. Pero cuando tú consultas, por ejemplo, a este señor César Funes y todo, te dicen, no, lo terminamos aceptando porque es que está el sistema en contra de nosotros. Ajá. Exacto. Ajá. Sí, ahí hay manera de... Listo. Voy con otro tema que me parece que es importante, voy corriendo rápido, porque ya el productor me está haciendo señas y a mí eso no me gusta. Se fija, otro tema, por ejemplo, la canonización de Monseñor Romero, que es interesante. Se viene. ¿Cómo afecta esto al Partido Arena? Es bastante curioso cómo el Partido Arena ha reaccionado estos días en vísperas de la canonización. Rápidamente puedo decir de que Arena ha montado ciertos talleres como de Dawison para Domis o Dawison para principiantes para dar a conocer la vida y obra del fundador del partido en días en que su figura se cuestiona mucho por ser el responsable intelectual del asesinato de Monseñor Romero, del magnicidio de Romero. Lo publicamos en El Faro, un artículo bastante detallado en el año 2010 donde se explica cómo fue ese plan que se orquestó para asesinar. ¿Publicaron ustedes eso? En 2010, sí. Entiendo que la hermana del mayor Roberto Dawison fuera del país dijo, mi hermano lo mató. No, Marisa Martínez Dawison, no, Marisa Dawison se llama, perdón, de Martínez, ella lo único que ha dicho es que le preguntó alguna vez a su hermano y él le dijo que no, que quien lo había hecho era un héroe básicamente, pero que él no aceptó eso. ¿En qué consiste la investigación que ustedes hicieron? Eso, cómo Dawison planificó con sus hombres de confianza, entre ellos el capitán Álvaro Saravia, condenado en Fresno, California, precisamente civilmente por el asesinato de Romero, cómo urdió el plan para asesinar el 24 de marzo del 80 a Romero en la capilla esta del Hospitalito de la Divina Providencia. Y en 2 minutos, porque tengo que ser parejo, ¿qué pasa con el mercado Cucatlán? Ahorita la Corte de ¿Por qué Cuentas, la Corte de Cuentas no ha sido tan sí, rápida? bueno, ¿Sí lo está haciendo, a tu entender? Hace unos meses publicó un comunicado como una convocatoria donde al exalcalde y a otros funcionarios se les iba a llamar para que explicaran o que vieran. ¿Han investigado ustedes algo de eso? Por ahora no. ¿Piensan hacerlo para ver si hay o no incongruencia del mercado Cucatlán con lo que al final se va a terminar pagando? Me siento como el fiscal ahorita que piden investigaciones, pero sí, o sea, el Faro siempre está tratando de abarcar muchos temas y ojalá sea uno de los que podamos. Y vamos a estar pendientes. Gabriel Labrador, ya no tengo tiempo para más, como siempre agradezco tu tiempo, agradezco al Faro el que se tomen el tiempo para esas tipos de investigación que han servido a la Fiscalía y a diferentes instituciones para reventar casos emblemáticos. Muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco. Gracias, Sergio, y gracias por la oportunidad y con gusto estamos aquí otra vez. Gracias. El Salvador, soy Sergio Méndez, llegamos al final de esta su entrevista. Si le gustó, comente el resto del día. Será hasta el día de mañana y una vez más que el Señor los bendiga a todos.